Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente a los fans de la actuación turca y, por supuesto, a los seguidores de dos de las estrellas más brillantes del momento. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las relaciones, los recuerdos y, quizás, esa chispa que nunca se apaga. El título de hoy es explosivo. Altay Ulusoy confiesa lo de Şerinay, fue inolvidable. Sí, han leído bien. Vamos a desentrañar lo que esto significa, qué ha dicho nuestro querido Altay, y por qué este tema sigue resonando tanto tiempo después. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito de todo corazón a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que hacer clic en el botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Prometemos contenido que te mantendrá enganchado. Así que, ¿de qué va todo esto de Altay y Şerinay? Para aquellos que quizás no estén tan al tanto, Altay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya son dos de los actores turcos más populares y talentosos de su generación. Ambos alcanzaron la fama internacional con sus roles en series de gran éxito, y durante un tiempo, su relación sentimental fue uno de los temas más comentados en la prensa del corazón y entre sus admiradores. Estuvieron juntos durante un periodo y, como suele suceder en Hollywood y en todas partes, su relación terminó. Sin embargo, parece que el tiempo no ha logrado borrar por completo la huella que dejaron el uno en el otro. Recientemente Altay Ulusoy ha hecho unas declaraciones que han reavivado el interés en su pasado con Şerinay, y lo ha hecho utilizando una palabra muy potente: inolvidable. ¿Qué significa exactamente que algo sea inolvidable en el contexto de una relación pasada? Para empezar, sugiere que la experiencia fue tan intensa, significativa o especial que ha perdurado en la memoria de Altay de una manera profunda. No se trata de un simple recuerdo efímero, sino de algo que ha dejado una marca, que ha tenido un impacto duradero en su vida y en su perspectiva. Podríamos interpretarlo como que fueron momentos de gran felicidad, aprendizaje, crecimiento personal, o incluso, como suele ocurrir en las relaciones, una mezcla de todo ello, incluyendo los desafíos y cómo se superaron juntos. Cuando un artista de la talla de Altay, que es conocido por ser bastante reservado con su vida privada, decide hablar sobre una relación pasada de esta manera, es porque realmente hay algo que merece ser recordado y compartido. Es importante recordar que sus carreras despegaron en paralelo. Ambos protagonizaron series que rompieron récords de audiencia y se convirtieron en ídolos para millones. Estuvieron juntos en un momento crucial de sus vidas y carreras, lo que sin duda intensificó su conexión. Imaginemos la presión, la fama repentina, los rodajes interminables. Tener a alguien a tu lado que entiende exactamente por lo que estás pasando, que vive lo mismo que tú, puede ser un apoyo incalculable. Y cuando esa conexión se vuelve romántica, la intensidad se multiplica. No es de extrañar que Altay ahora lo describa como inolvidable. Las declaraciones de Altay podrían venir de diferentes lugares. Quizás fue preguntado directamente sobre Şerinay en una entrevista y esta fue su respuesta honesta y sentida. O tal vez, en un momento de reflexión sobre su vida y trayectoria, su mente volvió a esos años y a esa persona especial. Independientemente del contexto exacto de la confesión, el hecho de que haya utilizado esa palabra ya nos dice mucho. Nos sugiere que a pesar de que la relación haya terminado, no fue un fracaso ni algo que quisiera olvidar por completo. Al contrario, parece que lo valora como una parte importante de su historia personal y profesional. Podríamos especular sobre qué aspectos específicos de su tiempo juntos podrían haber sido inolvidables. Tal vez fue la química innegable que tenían en pantalla y fuera de ella. Ambos son actores extremadamente carismáticos y talentosos, y la idea de verlos juntos, tanto en la vida real como en sus proyectos, emocionaba a muchos. Quizás fue la forma en que se apoyaron mutuamente durante los altibajos de sus carreras. La industria del entretenimiento puede ser despiadada, y tener a alguien que te entienda y te anime puede ser un salvavidas. O tal vez simplemente fueron los momentos cotidianos, las experiencias compartidas, las risas, las conversaciones profundas, que son las que realmente construyen los recuerdos imborrables. Es fascinante cómo estas declaraciones, aunque breves, pueden generar tanta conversación. En el mundo de las redes sociales, donde todo se comparte y se comenta instantáneamente, una palabra como inolvidable dicha por una figura pública como Altay Ulusoy se convierte en noticia. Y no es para menos, porque nos permite vislumbrar un lado más humano y vulnerable de estos personajes que admiramos. Nos recuerda que detrás de las
Aras y de los personajes que interpretan también tienen sus propias historias, sus propias experiencias de amor, desamor y recuerdos que los han moldeado. Además, estas declaraciones también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones y cómo ciertas personas dejan una huella imborrable en nuestras vidas, incluso después de que el camino se separe. Es posible que Aatai y Sereni hayan compartido algo tan único que, a pesar del paso del tiempo y de sus vidas individuales actuales, ese recuerdo siga siendo preciado para él. La respuesta, basándonos en sus palabras, parece ser un rotundo sí. En la cultura turca, las relaciones y la familia tienen un gran valor, y es posible que esta forma de expresar un recuerdo positivo sobre una relación pasada esté en línea con esa apreciación por los vínculos humanos significativos. Aatai, como muchas otras figuras públicas, ha aprendido a navegar por la atención mediática, pero cuando se trata de sentimientos genuinos, a veces la sinceridad es la mejor opción. Y es aquí donde reside la belleza de este tipo de revelaciones. Nos permiten conectar con nuestros ídolos en un nivel más profundo. No son solo caras bonitas o talentos escénicos, son seres humanos con un pasado, con experiencias que los han marcado. Y si esa marca fue tan positiva que se califica de inolvidable, significa que hubo algo realmente especial en esa conexión. También es importante recordar que el pasado es el pasado. Aatai y Sereni ahora tienen sus vidas, sus carreras y presumiblemente sus relaciones actuales. Estas declaraciones no implican un deseo de regresar al pasado, sino más bien un reconocimiento y una apreciación por lo que fue. Es un gesto de madurez y de respeto hacia la experiencia compartida. Y eso en sí mismo es algo digno de admiración. Para concluir, podemos decir que las palabras de Aatai Ulusoy sobre Sereni y Sarkaya, calificando su tiempo juntos como inolvidable, son una ventana a la profundidad de las conexiones humanas. Revelan que a pesar del paso del tiempo y de las trayectorias individuales, ciertas experiencias y personas dejan una marca indeleble. Es un recordatorio de que detrás de la fama y el estrellato hay historias personales, sentimientos y recuerdos que nos configuran. Su confesión, aunque breve, resuena con la idea de que algunas relaciones, incluso si no perduran para siempre, son tan significativas que se convierten en parte de nuestra memoria más preciada. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las recientes declaraciones de Aatai Ulusoy sobre su relación pasada con Sereni y Sarkaya y lo que significa que él la califique como inolvidable. Hemos reflexionado sobre la profundidad de estos recuerdos, el impacto de las relaciones significativas y cómo estos momentos, a pesar de haber terminado, dejan una huella imborrable. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es importante para las figuras públicas hablar de sus relaciones pasadas de esta manera? ¿Qué significa para ustedes algo inolvidable en una relación? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.